tema que queremos tocar el día de hoy es acerca del carácter. Una característica del ser humano es que todos tenemos sentimientos, amén. Todos tenemos sentimientos. No hay nadie que no tenga sentimientos. Vaya, pueden ser buenos o pueden ser malos, pero todos tenemos sentimientos. Todos nos enojamos. El carácter también origina complejos de inferioridad como de superioridad. Amén. Todo ser humano tiene un gen de carácter heredado por sus padres. Amén. Entonces vamos a poner atención en esto. Partiendo de ese punto, característica del ser humano, todos tenemos sentimientos, buenos o malos, pero todos tenemos sentimientos. Todos nos enojamos. Amén. Todos nos enojamos, todos sentimos. El carácter también origina complejos, pueden ser complejos de superioridad o complejos de inferioridad. Y todos heredamos algo de nuestros padres. Primera de Corintios 15:49. Dice la palabra de Dios, ¿ya estamos ahí? Así como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial. Vamos a leerlo otra vez. Así como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial. Señor, yo te pido en esta tarde que me ayudes a predicar esta palabra, Señor, con sencillez de corazón, que pueda trazarla con sabiduría, Señor, pero al mismo tiempo, Padre, que a través de ella tú nos hables a nuestro espíritu. Y si en algo nos sentimos confrontados con tu palabra, que nos lleve, Señor, a hacer cambios en nuestra vida que estén relacionados con el carácter. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta tarde. Amén. Cuando la Biblia habla de una imagen, habla de maneras de ser o habla de características. Y cuando dice que así como traemos la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial, se está refiriendo al primer Adán, que fue Adán, y al postrer Adán o al segundo Adán, que fue Cristo. Amén. Entonces, así como traemos la imagen de Adán, así también traemos la imagen de Cristo. Ojo ahí, voy a repetirlo. Así como traemos la imagen de Adán, así también traemos la imagen de Cristo. Ponga atención. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Quiénes éramos en realidad de nuestra manera de ser? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Cómo era usted antes de conocer a Cristo? ¿O cómo en realidad era en su manera de ser? Ahora la siguiente pregunta sería, ¿seguimos siendo igual? ¿No seguimos siendo igual? ¿Seguimos siendo igual? Ya no. ¿Ya estamos viendo un cambio en nosotros los que ahora tenemos a Cristo? ¿Amén o no amén? ¿Pensamos diferente? ¿Hablamos diferente? ¿Actuamos diferente? ¿Vivimos diferente? La siguiente pregunta que le voy a hacer, piense antes de contestar amén. No sea que se vaya a involucrar en un problema con Dios. ¿Somos más pacientes? ¿Comprendemos más a los demás? Mire todas estas preguntas, ¿verdad? Cómo
apenas va empezando la palabra de Dios y ya nos está confrontando. Y yo dije al principio, si usted se siente confrontado con la palabra de Dios, es el Señor que le está hablando, porque entonces usted tiene un problemita por ahí y tenemos que arreglarlo, no conmigo, con Dios. Amén. Y como iba haciendo una serie de preguntas y estábamos amén, y amén, y amén, y amén, pero consideré que esa pregunta tenía más peso que las demás. Amén. Entonces por eso le dije, considere bien antes de contestar. Entonces es notorio, hermanos, que les diga o que les haga saber que tenemos un problema de carácter. Directamente se lo voy a decir. Y yo creo que no nada más los que estamos aquí, pero sino también los que van a ver esta transmisión. Tenemos un problema de carácter en el área de la paciencia. Amén. Tenemos que tratar con ese problemita de carácter con Dios. Porque los que estamos experimentando esta gran verdad, debemos de saber y ver que Cristo, hermano, está siendo formado en nosotros. Tenemos que partir de ese punto. La idea de convertirnos al Señor no es seguir siendo las mismas personas, sino es que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo, que la manera de ser de Cristo sea formado en nosotros. Y si hablamos de la formación de la vida de Cristo en nosotros, entonces debemos ver su santidad, su amor, su paz, su bondad, su fe, su paciencia, su verdad, su obediencia, su humildad, su mansedumbre, su compasión en nosotros. ¿Quiere que se la repita otra vez? Ahí le va. Si hablamos de la formación de la vida de Cristo en nosotros, entonces debemos de ver en nosotros su santidad, su amor, su paz, su bondad, su fe, su paciencia, su verdad, su obediencia, su humildad, su mansedumbre, su compasión y su perdón. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y él enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Estoy acordando ahorita que esto ya lo había mencionado unas semanas atrás. Pero entonces quiere decir que Dios está interesado en que nosotros aprendamos más de este tema. Amén. Algo de esto ya había comentado yo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Biblia dice que el Señor fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca, no es, ya me acordé, cuando prediqué el mensaje de la cruz, ahí mencioné esto, ya me acordé. Pero hermano, usted y yo entonces debemos aprender de qué se trata la conversión o la transformación. Y no se trata únicamente, oiga lo que le voy a decir, no se trata únicamente de alejarse de los vicios, no se trata únicamente de alejarse de tomar, de alejarse de fumar, de dejar de decir maldiciones, no se trata únicamente de todo eso, sino que se trata, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, esto se trata de que el carácter de Cristo se ha formado en mí. Amén. Que el carácter de Cristo se ha formado en mí y que las características del Señor Jesucristo sean características que se vean en mi vida.
que yo vaya aprendiendo más de la vida de Cristo para poder ser más como Él. Que vayamos muriendo a lo que nosotros éramos y que Cristo vaya resucitando en nosotros, que la vida de Cristo vaya resucitando en nosotros. Acaba de partir con el Señor un hermano llamado Jaime Murrell, y este hermano llamado Jaime Murrell tiene un canto muy precioso. Ese canto dice: yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué significa menguar? Que nosotros debemos morir a lo que nosotros éramos para que la vida de Cristo salga en nosotros mismos, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Tiene que haber una formación del carácter de Cristo en nuestro carácter, y eso debe originar en nosotros el ser más amables, el tener una pureza mental y emocional, el ser rectos, el ser honestos y el ser honrados, entre muchas otras características. Amén. ¿Qué más pudiéramos decir? Mire, yo le estoy mencionando bien poquitas aquí. Lo voy a invitar a que participe, por favor. Ponga atención para que métase a la palabra y vamos a participar. Fíjese lo que le voy a decir. Tiene que haber una formación del carácter de Cristo en nuestro carácter. Y eso debe de originar, o se debe de ver en nuestra vida, amabilidad, pureza mental, rectitud, honestidad y honradez. ¿Qué más pudiéramos mencionar del carácter de Cristo? Fidelidad, amor. Mencióneme características del carácter de Cristo. Obediencia, su misericordia, mansedumbre. ¿Cómo era Cristo cuando nosotros lo leemos en los evangelios? ¿Cómo era Cristo? Lo que nosotros conocemos de Él en la palabra de Dios, lo que nosotros hemos visto de Él en la palabra de Dios, ese carácter debe ser formado en nosotros. Muchos dicen: bueno, pero el Señor Jesucristo se enojó y el Señor Jesucristo se molestó. Sí, pero se enojó y se molestó por un tema que estaba relacionado con el reino de Dios. Amén. No se enojó por otro tema, ni se molestó por otro tema. Cuando dice la Biblia que entró al templo y que los cambistas estaban invadiendo el templo para hacer sus ventas y sus cambios y todo lo que estaban haciendo. Ahí fue donde el Señor se enojó y se molestó. Pero muchos dicen: no, pues si Cristo se enojó, yo también me voy a enojar. Pues sí, pero no te vas a enojar por cualquier cosa. Y repito, como todos nos enojamos, como todos nos molestamos. Pero hay algo que dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que si usted se enojó antes de las 6 de la tarde, a ver cómo le hace, pero se tiene que contentar. Tener el carácter de Cristo, no le estoy hablando únicamente del carácter de Cristo como un recurso de comportamiento. Ahorita va a ver por qué es importante que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No solamente por cómo comportarnos, no solamente por cómo caminar, no solamente por cómo hablar, no solamente por nuestra manera de ser, sino que el carácter, cuando nosotros tenemos un carácter bien formado, es el que nos hace sobreponernos y recuperarnos de las adversidades. O el carácter nos derrumba, nos desanima y nos hace ser arrebatados sin importarnos lo que pueda suceder o lo que puedan decir. Por eso es importante que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No tanto por cómo soy con los demás, o bueno, sí es importante cómo soy con los demás, pero sino cómo voy a reaccionar ante una adversidad, cómo voy a reaccionar ante un problema. El carácter es el que va a determinar
si la adversidad me hace más fuerte o si la adversidad me derrumba, me desanima y me avienta para el suelo. Por eso es importante tener un carácter formado. El carácter nos da y nos hace reflejar nuestra personalidad. Los cristianos, y especialmente los que servimos a Dios, tenemos que reflejar una personalidad muy especial. El carácter y la personalidad hace ver y entender cómo es la persona y quién es esa persona. Cuando usted tiene un carácter formado, hermano, oiga lo que le voy a decir. Cuando usted tiene un carácter formado, usted no es un hipócrita. Porque si usted tiene un carácter formado, usted va a ser el mismo aquí en la iglesia, va a ser el mismo en su casa y va a ser el mismo en el trabajo y donde quiera que lo vea. Si usted tiene un carácter formado, usted no va a ser un hipócrita. Porque su carácter lo va a hacer que usted refleje lo mismo aquí en la iglesia, lo va a hacer que refleje lo mismo en el trabajo y lo va a hacer que refleje lo mismo en su casa o donde quiera que esté. De lo contrario, usted no tiene un carácter formado por Cristo. Y muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es el carácter. Muchas veces una persona que la vemos que se enoja mucho, que es dura o que es así, decimos, tiene el carácter bien fuerte. Amén. Eso no es. Al contrario, tiene el carácter bien débil. Porque si tuviera carácter, supiera cómo sobreponerse a cualquier circunstancia. No actuaría de una manera, como decíamos aquí, arrebatada o acelerada, sino que se pensaría las cosas para poder actuar. Mire, yo le digo, yo personalmente, hermano, he sido, por eso yo le digo algo que yo he vivido. O sea, yo no lo estoy predicando para que nada más para estarle echando a los hermanos, no, yo lo estoy predicando porque yo le puedo decir con testimonios que me han pasado a mí. No hace mucho tiempo, yo me alteré por una situación de trabajo donde se puede decir que yo tenía la razón. Pero eso no importa, como a los 2 o 3 días, un hombre de Dios me mandó un mensaje. ¿Y sabe qué decía el mensaje? Varón, dice Dios que cuides tu testimonio. Y me desinflé. Dije, ¿cómo? Pues si nomás me estaba defendiendo. Era todo lo que estaba haciendo, nomás me estaba defendiendo. Y le dije yo a mi esposa, le dije, oye, de por sí, mi esposa me dice a veces, eres bien paciente y esto y lo otro. Le digo, entonces, ¿qué quiere dejar Dios de mí? Y el Señor me dijo, de ti no quiero dejar nada, porque de ti no hay nada bueno. Y por eso yo les estoy enseñando esto. Porque oiga, si Dios ya me sacudió a mí, pues usted no se va a quedar así nomás. Amén. Le tengo que compartir con la palabra de Dios lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Le tengo que compartir con la palabra de Dios lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo esto a muchas, no a una persona, a muchas personas se los he dicho. Y lo voy a repetir, no sé si lo he dicho de aquí del púlpito, pero lo voy a decir hoy. Yo creo, hermano, que en un alto porcentaje, a como es el pastor, es la iglesia. En un alto porcentaje, la gente que se empieza a formar en un lugar, no digo que todos, no estoy generalizando, pero estoy diciendo un alto porcentaje de las personas, a como es el pastor, es la iglesia. Entonces, si yo me altero y ando por ahí altercando con alguien y el Señor no me reprende o no me corrige, pues usted va a hacer al rato lo mismo como yo, un peleonero, porque eso es lo que le voy a enseñar. ¿Cómo le voy a decir yo a usted que no se ande peleando? ¿Cómo le voy a decir,
Hermano, no ande altercando, no ande por ahí discutiendo con la gente. Oiga, pastor, pero pues si usted cómo es, bien peleonero, está sintiendo el fuego. Hermano, le digo que la verdad de la palabra de Dios, o el predicar la palabra de Dios, siempre trae a la luz la verdad. Siempre trae a la luz. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no lo que a nosotros se nos ocurre, no lo que a nosotros se nos alcanza, sino el predicar la palabra de Dios siempre va a sacar a la luz la verdad. Así sea una verdad suya o sea una verdad mía, va a salir a la luz porque va a salir a la luz. Y yo le comparto esto y yo con toda libertad le puedo decir lo que a mí me pasa, porque tengo el respaldo de Dios para decir estas cosas y dar el testimonio de lo que Dios hace conmigo. Para que usted sepa que antes de que yo le predique algo, Dios ya me corrigió a mí en esa área. Que para que usted sepa que yo no estoy exento, que no porque yo estoy como pastor en este lugar, no por eso, pues al pastor nadie le dice nada. No, Dios me dice a mí. Como le digo, yo podría decir en esa ocasión, oye, pero si yo nomás me estaba defendiendo. No, el Señor a través de un siervo no me había saludado por días, no me había dicho nada, no sé cómo pasó ni nada, no le había ni había platicado con él ni nada, nomás me cayó un mensaje y no tengo el teléfono, si no se lo enseñaba, pero textualmente decía: varón, dice el Señor que cuides tu testimonio. Así nomás, nomás le puse paz de Cristo, amén. Y ni modo que quien le haya dicho. ¿Quién le dijo? ¿Quién le platicó? Nadie. Pero el Dios que él sirve es el Dios que yo sirvo, y el Dios que ese mismo Dios lo conoce a él y me conoce a mí. Y sabe lo que a mí me pasa y sabe lo que le pasa a él. Y sabe lo que le pasa a ustedes también. Pero los que hemos sufrido, hermano, este cambio, sabemos que de una manera integral en espíritu, alma y cuerpo estamos siendo transformados. Y debemos saber que no hemos recibido el espíritu de cobardía y de temor, sino de amor y de dominio propio. Si usted ha recibido la transformación de Cristo, si usted se ha integrado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Dios, usted no ha recibido un espíritu de temor o de cobardía. Usted ha recibido un espíritu de amor y de dominio propio. No solamente el Señor está perfeccionando la obra que empezó en nosotros, sino que nos da virtudes y poder para poner nuestra parte y acelerar el proceso de transformación y regeneración. Nos da la clave para dominarnos a nosotros mismos y para negarnos a nosotros mismos, para renunciar a nuestra vida y entregársela a Él. Y cuando estemos tomando la forma de Cristo, entonces dice el apóstol Pablo, y nosotros debemos verlo, que en Él vivimos y nos movemos. Dice la palabra en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Hermano, el haber entregado nuestra vida a Cristo es algo tan maravilloso que no podemos seguir siendo los mismos. Un carácter y una manera de ser que va hacia la perfección, una personalidad que refleja lo que somos y quiénes somos. Por esto Dios dice: quitaré los pastores que están trasquilando mis ovejas y les pondré pastores conforme a mi corazón. Esto es conforme a mi carácter. Por eso también el apóstol Pablo nos dice que este tipo de cristianos y siervos del Señor tienen la mente de Cristo. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo para poder enseñar, para poder ser ejemplo. Hermano, si alguien más, normalmente, fíjese, normalmente la costumbre del ser humano es seguir los malos ejemplos. Esa es la costumbre del ser humano.
en el mundo y tristemente dentro de la iglesia también. ¿Qué le quiero decir con esto? A mí no me interesa el mundo ni me interesa los cristianos que den mal ejemplos en otras iglesias. Lo que le quiero decir con esto es que si alguien no se está esforzando por tener el carácter de Cristo, esfuércese usted. Amén. Si alguien no se está esforzando para crecer en el carácter de Cristo, esfuércese usted por crecer en ese carácter. Amén. Porque muchos cristianos que conocemos, desafortunadamente, dicen: no, pues si así es el hermanito aquel y está en la alabanza, pues entonces, pues yo también lo puedo hacer. No, si así él es el hermano aquel es peor y es pastor. Si el hermano aquel hizo quién sabe qué y es evangelista. Pero el ser humano tiende siempre a seguir lo malo, el mal ejemplo. Amén. También hay siervos de Dios en la iglesia. También hay siervos de Dios en la iglesia que hacen lo correcto. También hay siervos de Dios en la iglesia que tienen un buen comportamiento. También hay siervos de Dios en la iglesia que tienen un buen testimonio. Amén. Entonces vamos a seguir el buen ejemplo. Repito, si alguien más no lo sigue, si alguien más no quiere, si alguien más no lo hace, esfuércese usted, porque el carácter de Cristo se ha formado en usted. Hay algo muy importante que quiero decirle. El carácter determina nuestro presente y nuestro futuro. El pasado ya no lo puede arreglar. El pasado ya no lo puede arreglar, pero su carácter, estamos hablando de nuestros hechos. Nuestros hechos o nuestro carácter van a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Lo que va a pasar es que nuestros hechos van a mejorar nuestra vida o la van a echar a perder. Así de simple. Porque nuestra manera de ser se origina en el carácter y nuestra manera de ser nos da personalidad, moralidad y mentalidad. Lo que estamos haciendo ahorita va a determinar lo que usted y yo vamos a hacer en el futuro. De tal manera que va a mejorar nuestra vida o la va a arruinar. Usted debe conocer siempre muy bien qué tipo de mentalidad está usted siguiendo. ¿Qué tipo de mentalidad está usted juntándose? ¿Qué tipo de mentalidad está usted imitando? Y si la mentalidad que usted está siguiendo, que está imitando, es digno de hacerlo, hágalo. Pídale a Dios que le ilumine, pídale a Dios que le guíe. Hay valores espirituales y valores humanos, y en medio de los dos están nuestros valores morales, que son gobernados por los valores espirituales o por los valores humanos. Hablar de valores, hermano, hablar de valores hoy en día es un tema, número uno, que casi no se toca, y número dos, es un tema que desafortunadamente en el mundo en que vivimos, los valores están extintos. Valores humanos no hay, ya casi no hay. Valores morales tampoco. Valores éticos menos. Cuando los valores, hermanos, son un tesoro en la vida del ser humano, pero desafortunadamente los menospreciamos y se convierten en cosas de muy poca utilidad. Por eso el carácter y la personalidad demuestran las cualidades de una persona. El carácter hace distinguir a las personas y las hace ver con dignidad o denigrantes, con valor o sin valor.
La honestidad, la humildad y la sencillez, la paz, la nobleza, el respeto, la atención, la tolerancia, el servicio, son valores que dan una buena personalidad y un bonito carácter. Pero una persona, hermano, que no cuente con honestidad, con humildad, con sencillez, con paz, con nobleza, con respeto, con atención, con tolerancia, con servicio, usted nunca va a decir de una persona así, qué bonito carácter tiene o qué bonitos modos tiene. No va a decir eso. Eso no se va a poder reconocer. Un carácter, más sin embargo, un carácter con sabiduría e inteligencia nos da una mejor calidad de vida. El Señor Jesucristo dedicó tiempo para enseñarles a sus discípulos, para enseñarles esto a sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con la sociedad y es necesario que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, reflejemos ese testimonio vivo en nuestras vidas. Debemos de demostrar con nuestros hechos que somos los que mejor vivimos en esta tierra. Esta es la luz que alumbra a todo hombre y esa es la sal que le da sabor a la vida cristiana. Con estos valores debemos nosotros demostrarle a todos que somos los que mejor vivimos. De tal manera que la gente diga, ¿cómo le harán? ¿Por qué ellos son diferentes y viven mejor? La gente tendrá que ver una diferencia y tendrá que decir la gente, porque están aprendiendo, porque se les está enseñando bien, porque se les está enseñando diferente, porque se les está enseñando una verdad de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no estamos al final, sino que estamos en el principio de estas cosas. Y esa debe ser una prioridad que procuremos para nuestra forma y manera de ser. Debemos de ser hijos de luz que podamos alumbrar donde quiera que vayamos. Amén. Debemos siempre mostrarnos como personas de respeto, como personas de integridad, pero no solamente demostrarnos, sino serlo. Amén. Que la gente lo conozca como una persona de respeto. La formación del carácter de un siervo de Dios debe ser espiritual, hacia la perfección, hacia la plenitud de Cristo. Cuando los apóstoles buscaron varones para que les ayudaran a atender a los santos, procuraron que fueran llenos del Espíritu Santo. Y una persona, hermano, que está llena del Espíritu Santo, tiene características. Amén. Usted no me puede decir a mí, ni a nadie, ni a Dios, ni al que tiene al lado, que está lleno del Espíritu Santo si no está sumergido en el amor, en la paz y en la fe que es en Cristo Jesús, su carácter, su mentalidad y su manera de ser. Tienen que estar plenamente identificadas con el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros le permitamos a Dios que a través de su palabra vaya formando su carácter en nosotros. Que la palabra de Dios vaya formando un carácter en nosotros. Que le podamos permitir a Dios que Él crezca en nosotros y que nosotros vayamos menguando. No me quise, aparte de que tenemos muy poco tiempo, o de que ya estábamos sobre el tiempo, no soy partidario de entrar en detalles que nosotros ya conocemos relacionados con el carácter. Amén. Y que lo único que nos podría causar mencionarlo sería risa o cualquier otra cosa. Pero lo importante es que usted se lleve en su corazón que si usted es una nueva criatura, que si usted se ha entregado a Cristo, el carácter de Cristo se tiene que ver reflejado en mí y en usted también. Amén. Con esto, hermano, terminé el mensaje. Póngase de pie. Vamos a orar.